Pocas películas en la legendaria carrera de Cary Grant fueron tan excéntricas o tan sutilmente subversivas como Father Goose. Bajo su encanto de isla soleada se escondían decisiones creativas extrañas, accidentes tras bambalinas y la comedia bélica más insólita que Hollywood haya financiado. ¿Cómo terminó uno de los hombres más elegantes de la pantalla convertido en un náufrago gruñón, rodeado de escolares, códigos secretos y un pato que le robaba escenas enteras? Estos son 15 datos curiosos sobre Father Goose que nunca supiste. Número 1. Vendió más que las películas de glamour. Nadie lo vio venir. En una era dominada por epopeyas como My Fair Lady y Mary Poppins, Father Goose, una pequeña comedia llena de diálogos sobre un borracho en una isla, se convirtió en un titán sorpresa de la taquilla. Estrenada discretamente a finales de 1964, escaló hasta el puesto número 7 del año, superando a producciones lujosas con 10 veces su presupuesto. Los críticos esperaban que desapareciera después de Navidad. En cambio, permaneció durante meses en los cines, atrayendo a familias, veteranos e incluso multitudes universitarias intrigadas por su humor poco convencional. Los analistas más tarde lo llamaron cine de confort antes de que existiera el término. El público se había cansado de la perfección. El desaliño de Grant, los niños caóticos y el ingenio directo de Leslie Caron se sentían refrescantemente humanos. La victoria de la película en los Oscar al mejor guión original selló su legado. Incluso los compañeros de Grant se dieron cuenta. Se dice que Audrey Hepburn le envió un telegrama que decía: «Felicidades, has demostrado que el desorden vende». Era cierto. En medio de los grandes musicales en Technicolor y los dramas arrasadores, Father Goose se elevó precisamente porque no intentó ser perfecta. Celebraba los defectos, la risa y la resiliencia. Por eso, décadas después, sigue siendo una de las anomalías más extrañas y entrañables del Hollywood clásico. Una obra maestra desaliñada y quemada por el sol escondida a plena vista. Número 2. La última risa de Grant antes de su retiro. Para Cary Grant, Father Goose fue más que otro cheque, fue un ensayo de despedida. Para 1964, Grant había pasado 3 décadas perfeccionando su encanto. Había sido el espía caballeroso, el pícaro millonario, el ídolo romántico. Pero Father Goose le permitió interpretar una versión de sí mismo despojada de brillo. Walter Eklund era mayor, más gruñón, menos refinado, un hombre listo para dejar el escenario. El público no se dio cuenta, pero Grant sí. Tras finalizar el rodaje, dijo a sus amigos que finalmente sentía que había terminado de fingir. 2 años después hizo Walk Don't Run y se retiró silenciosamente de la actuación. Sin conferencias de prensa de despedida, sin grandes anuncios, solo silencio y satisfacción. Father Goose, dijo una vez, fue mi manera de decir adiós, solo que con una risa en lugar de una reverencia. La decisión conmocionó a Hollywood. Los estudios le rogaron que volviera, ofreciéndole guiones y fortunas. Él se negó, eligiendo la paternidad y la filantropía sobre la fama. Irónicamente, su interpretación de un héroe reacio que accidentalmente se hace responsable de otros reflejaba su propia transición vital de estrella a hombre de familia. Mirando hacia atrás es poético. La película que lo mostró abrazando la imperfección fue la que lo liberó de perseguir la perfección para siempre. Número 3. La canción que escapó de la película. Father Goose dio a luz a una canción exitosa que se negó a quedarse quieta. El compositor Cy Coleman y la letrista Carolyn Lee escribieron Pass Me By como una melodía alegre para cerrar la película. Su letra, Let me go on loving and living and let me be. Déjame seguir amando y viviendo y déjame ser. Hacía eco de la actitud despreocupada de Walter Eklund. Sin embargo, solo se reprodujeron fragmentos durante los créditos, enterrados bajo el diálogo. Coleman se sintió decepcionado, creyendo que merecía ser el centro de atención. Entonces sucedió algo extraño. La melodía alzó el vuelo fuera del cine.
La cantante de jazz Peggy Lee la grabó meses después, transformándola en un estándar sensual. Frank Sinatra la siguió, y The Supremes la interpretaron en vivo en televisión. Incluso las bandas universitarias adoptaron su ritmo despreocupado. Una canción escrita como una idea de último momento se convirtió en un himno cultural para el optimismo de mediados de los 60. Coleman bromeó más tarde: «Esa comedia isleña pagó mi piano». No estaba exagerando. Las regalías eclipsaron la totalidad de sus honorarios de Universal. Para Leslie Caron, escuchar la melodía en la radio años después fue surrealista. Era como si Walter y Catherine todavía estuvieran bailando en alguna parte. Ella dijo que la canción que se escapó de las grietas del montaje final terminó llevando el espíritu de Father Goose mucho después de que el público olvidara de dónde venía. Número 4. El equipo se enfrentó a una verdadera tragedia. Detrás del tono alegre de Father Goose se esconde una historia que Hollywood nunca contó. Durante el rodaje en Jamaica, la segunda unidad sufrió una tragedia. Mientras filmaban escenas acuáticas frente a 8 ríos, un técnico de cámara estaba operando una plataforma hecha a medida diseñada para capturar las olas golpeando el barco desde debajo de la superficie. Una repentina crecida volcó la balsa de apoyo, arrojando al equipo y el material a aguas turbulentas. Aunque la mayoría fueron rescatados, el técnico se ahogó antes de que los buzos pudieran alcanzarlo. Universal suspendió la producción durante 48 horas y el equipo local celebró una pequeña vigilia junto al mar. Cary Grant, conmocionado, según se informa, donó discretamente a la familia del hombre, pero el estudio ordenó sellar todos los informes para evitar la atención de la prensa que pudiera dañar la imagen de aventura familiar de la película. Años después, en una entrevista, Grant hizo referencia al incidente sin nombrar la película, diciendo: «Incluso cuando jugamos a la guerra por unas risas, el mar nunca bromea». Esa frase ahora circula entre los historiadores de Grant como su homenaje tácito. La tragedia no llegó a los titulares, pero cambió para siempre el ambiente del set. Detrás de las risas y las bromas desenfadadas, todos los involucrados llevaban el conocimiento de que las escenas oceánicas que terminaron días después se completaron en memoria de uno de los suyos. Número 5. El gran salto de un diseñador de vestuario. Ray Aghayan, un nombre que más tarde brillaría en la televisión y en los escenarios musicales, comenzó discretamente su camino en el cine con Father Goose. El desafío de Aghayan era engañosamente simple: hacer visualmente interesante una historia de náufragos en una isla cuando todos usan los mismos 2 atuendos. Él transformó la limitación en narración. El vestuario recatado de Leslie Caron, cuellos rígidos, sombreros formales, se fue aflojando gradualmente escena tras escena a medida que su personaje se rendía al ritmo de la isla. Las camisas andrajeras de Cary Grant se envejecían a mano diariamente, lavadas en agua de mar para lograr esa textura perfecta de usado. El ojo de Aghayan para Sinosir, el vestuario emocional, no pasó desapercibido. Más tarde, los críticos elogiaron el realismo de la película, desgastado por el sol, calificándolo como un caso raro en el que el vestuario evolucionaba con el crecimiento del personaje. Detrás de la cámara se unió a Grant, quien le ofreció un consejo profesional que se le quedó grabado: «Deja que la ropa cuente la historia antes de que el actor abra la boca». Aghayan pasó a diseñar para los premios de la Academia, Funny Lady y Lost Horizon, obteniendo nominaciones a los Emmy y a los Oscar. Pero su confianza comenzó aquí, en una playa bajo el implacable sol jamaicano, creando autenticidad a partir de la sal y el sudor. En una película conocida por el humor y el caos, la sutil narración visual de Aghayan sentó las bases para una nueva generación de realismo en el vestuario cinematográfico. Número 6. Se coló un error histórico. Todos, incluso los aficionados a la guerra, pasan por alto el mayor error de la película. En Father Goose, una transmisión de radio anuncia que Singapur cayó en manos de las fuerzas japonesas esta mañana.
Es una línea dramática destinada a aumentar la tensión. Pero históricamente, Singapur cayó en realidad esa tarde, el 15 de febrero de 1942. El error provino de una revisión de último momento del guión para agilizar el ritmo. Los asesores lo señalaron, pero el guionista Peter Stone se encogió de hombros, diciendo: «Tarde no suena urgente». Irónicamente, esta pequeña inexactitud mejoró la energía de la película, dando al público una sensación de peligro inmediato. Aún así, el descuido divirtió a los historiadores, quienes más tarde notaron la diferencia de tiempo en las reseñas. Para Grant, la precisión importaba menos que el ritmo. «No estábamos haciendo un noticiero», bromeó en una entrevista de 1965. «Estábamos haciendo entretenimiento». Es un recordatorio de cómo el viejo Hollywood moldeaba la verdad en favor de la narración. No reescribieron la historia maliciosamente, la modificaron por emoción. En una película sobre el heroísmo reacio, incluso el tiempo en sí mismo fue modificado para que la historia avanzara más rápido. La mañana pudo haber sido incorrecta, pero el momento se sintió bien y el público nunca se dio cuenta. Número 7. El nombre del barco era una broma oculta. El maltrecho velero en Father Goose lleva un nombre extraño y difícil de pronunciar, Verolacide. La mayoría de los espectadores nunca se dieron cuenta, pero es una palabra holandesa que significa regocijo o alegría. La elección no fue aleatoria. El productor Stanley Shapiro, cuyos abuelos eran inmigrantes holandeses, lo deslizó en el diseño como una broma privada. La gracia estaba en que el personaje de Grant, Walter Eklund, era todo menos alegre. Cada vez que el nombre del barco aparecía en la pantalla, se burlaba silenciosamente de su carácter gruñón. Según los informes, Grant practicó la pronunciación entre tomas y finalmente se rindió, murmurando: «Ningún inglés borracho podría decir eso en el mar». Los miembros del equipo adoptaron el nombre como jerga para referirse al caos. Cada vez que fallaba un accesorio, alguien gritaba «Bollig Hyde», como una maldición. Incluso hoy, los fanáticos perspicaces debaten si la inscripción aparece en una o dos tomas. Es un easter egg que te obliga a parpadear y que encapsula perfectamente el tono de la película. Un hombre tosco rodeado de risas que aún no comprende. En una historia sobre la alegría a regañadientes, el barco literalmente llevó la moraleja a través de cada ola. Número 8. El papel favorito de Grant, no el de los estudios. Cary Grant se enamoró de Father Goose. Los estudios, no tanto. Los ejecutivos de Universal temían que la película empañara la imagen de caballero de Grant. Vieron el guión como arriesgado, demasiado descuidado, demasiado poco romántico, demasiado poco convencional para el hombre más elegante del mundo. Grant no estaba de acuerdo. Luchó por mantener intactas las asperezas, incluso añadiendo toques de sarcasmo y torpeza para que Walter Eklund se sintiera real. Para Grant fue una liberación de mediana edad. Después de décadas de perfección, quería imperfección. Le dijo al director Ralph Nelson: «Mostremos lo que sucede cuando el encanto se quema con el sol». El público respondió con entusiasmo, convirtiendo la película en un éxito inesperado de taquilla. El éxito le valió un Oscar al mejor guión original y una nominación al Globo de Oro para Grant. Tras bambalinas, los ejecutivos del estudio finalmente admitieron la derrota. Grant había demostrado que el público no necesitaba pulcritud, necesitaba honestidad. Él la llamó su película favorita porque era la más cercana a cómo soy realmente. La ironía es deliciosa. El hombre que construyó el ideal de sofisticación de Hollywood encontró su mayor triunfo al interpretar finalmente a alguien desordenado, divertido y libre. Número 9. Actrices gemelas se escondieron a plena vista. En una película llena de niños traviesos, dos se destacaron por una razón que el público nunca supo. Eran gemelas idénticas interpretando un papel. Lurel y Nicole Fellet interpretaron a las escolares francesas Angélique y Dominique, pero sus notas de reparto revelan un acuerdo secreto.
Debido a las estrictas leyes laborales que limitaban las horas de trabajo infantil, las gemelas alternaban las escenas, a veces incluso compartiendo el mismo vestuario. Los miembros del equipo admitieron que era casi imposible distinguir qué hermana aparecía en qué toma. Las gemelas se aprovecharon de la confusión, intercambiando ocasionalmente líneas como una broma hasta que Leslie Caron las pilló a mitad de escena y se echó a reír. El director decidió mantener el caos. Esto añadió autenticidad al tono de la película. Más tarde, las fotos publicitarias las etiquetaron erróneamente como dos personajes separados, y la verdad no salió a la luz hasta años después, cuando los coleccionistas compararon las hojas de producción. Las hermanas Fellett pronto dejaron Hollywood, pero su trabajo en Equipo Invisible sigue siendo una fascinante joya de trivia. Father Goose, sin saberlo, presentó uno de los primeros ejemplos cinematográficos de actuación en equipo de gemelas, oculto bajo el sol tropical y la sonrisa exasperada de Cary Grant. Número 10. Un desastre en un bote se convirtió en una foto publicitaria. Una de las imágenes promocionales más alegres de Father Goose surgió de un desastre genuino. Durante una filmación en tanque que simulaba mares agitados, Cary Grant, Leslie Caron y varios niños actores subieron a un pequeño bote de madera. Las máquinas masivas de olas agitaron el tanque y de repente el bote comenzó a llenarse de agua. Los miembros del equipo gritaron, pero Grant, siempre tranquilo, bromeó. «Sonrían, niños. Esto venderá la película», e instó a todos a quedarse quietos hasta que intervinieran los buzos de seguridad. Un fotógrafo del estudio, pensando que era parte de la escena, capturó el momento en que Grant sonreía a través de las olas salpicantes con niños asustados pero risueños a su alrededor. La foto fue publicada más tarde en todo el mundo como la aventura despreocupada de Grant en la isla. En realidad, el bote de utilería estaba a punto de hundirse. La compostura de Grant convirtió lo que pudo haber sido un caos en un mito. Incluso al equipo de marketing de Universal le encantó el simbolismo involuntario de la imagen. Un hombre terco capear cualquier tormenta. Hasta el día de hoy, esa instantánea iluminada por el sol y empapada de agua sigue siendo una de las imágenes más icónicas de Father Goose. Un momento congelado donde el instinto profesional y la pura suerte de Hollywood colisionaron perfectamente ante la cámara. Número 11. Jamaica era el Pacífico. El escenario del Pacífico Sur de Father Goose es pura magia del cine. Cada horizonte bordeado de palmeras, cada ola rompiendo, cada extensión de arena dorada, nada de eso provino del Pacífico. La película se rodó íntegramente en Jamaica, principalmente a lo largo de la costa de 8 ríos. El director Ralph Nelson eligió la isla por sus playas vírgenes y su luz cristalina, lo que dio la ilusión de un puesto de avanzada remoto en tiempos de guerra. Pero el paraíso tenía un precio. Las tormentas eléctricas diarias retrasaban el rodaje y el equipo se oxidaba en el aire húmedo. Los miembros del equipo lucharon contra mosquitos tan grandes que Grant los apodó aeronaves enemigas. Los lugareños ayudaron a reconstruir los decorados de las cabañas de coco después de cada chubasco, y se dice que Grant compartió su colección personal de paraguas con los maquilladores para mantener la moral alta. A pesar de las dificultades, el resplandor natural de Jamaica le dio al director de fotografía Charles Lang imágenes que ningún tanque de estudio podría replicar. Esas aguas turquesas y cielos quemados por el sol se convirtieron en el aspecto característico de la película. Cuando el público vio Father Goose por primera vez, creyó que se había filmado en una isla real de tiempos de guerra, una prueba de que los trucos de localización del viejo Hollywood podían eclipsar a cualquier efecto especial, décadas antes de que existiera el término. Número 12. La película recicló metraje de otro éxito de Grant. El público nunca se dio cuenta, pero una de las escenas más emocionantes de Father Goose provino directamente de otra película de Cary Grant. Cuando un submarino japonés dispara un torpedo durante el acto final, el metraje no fue filmado en absoluto para Father Goose. Fue tomado directamente de Operation Petticoat, 1959. Ambas fueron producciones de Universal y ambas presentaban a Grant en una comedia militar.
Para reducir costos, el estudio simplemente reutilizó la toma en miniatura del submarino, ahorrando miles en efectos. Los técnicos de efectos especiales incluso corrigieron el color del agua y aceleraron ligeramente el rollo para disimularlo. Sin embargo, los fanáticos atentos notaron más tarde patrones idénticos de olas y humo. Según los informes, Grant encontró hilarante la reutilización y bromeó: «He sido torpedeado por mí mismo». El reciclaje pasó desapercibido para los críticos y la mayoría del público, demostrando cuán ingenioso podía ser el antiguo sistema de estudios. En lugar de secuencias nuevas y costosas, Universal confió en la edición inteligente y el carisma de Grant para vender autenticidad. Décadas después, los expertos en restauración confirmaron la reutilización, y lo que parecía pereza cinematográfica ahora se siente como parte del encanto de la película. Father Goose literalmente recicló su propio pasado, y nadie se dio cuenta de que estaban presenciando un déjà vu en Technicolor. Número 13. El código de espionaje que era una rima infantil. Lo que parecía una broma en Father Goose era en realidad realismo militar disfrazado. En la película, el personaje de Cary Grant recibe el nombre en clave de radio Mother Goose, Mamá Ganso, a pesar de que el título lo llama Father Goose, Papá Ganso. La mayoría de los espectadores se rieron de lo absurdo hasta que los historiadores señalaron que no era humor aleatorio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia británica a menudo asignaba nombres en clave que no coincidían o que tenían el género invertido para confundir a los interceptores enemigos. El guionista Peter Stone, fascinado por los protocolos de espionaje reales, deslizó esa verdad en el guión. El motivo de la rima infantil profundizó la ironía. Un hombre que evita la guerra se convierte en parte de ella a través de rimas codificadas para la hora de dormir. Los primeros borradores incluso usaron Aunt Goose, tía Ganso, pero Grant lo vetó, bromeando que se negaba a sonar como un desfile en Panamá. Los productores estuvieron de acuerdo, manteniendo Mother Goose por su ritmo cómico y su toque histórico. Es un detalle que revela lo inteligente que era realmente la película, camuflando métodos genuinos de espionaje en tiempos de guerra dentro de una comedia familiar. El resultado, uno de los dobles sentidos más extraños del cine. Un héroe reacio transmitiendo bajo un nombre apropiado para un libro infantil, mientras que las fuerzas enemigas en la vida real eran genuinamente engañadas por tales juegos de radio. Número 14. Cary Grant interpretó su verdadero yo por una vez. Cary Grant pasó décadas interpretando a hombres perfectos, elegantes, ingeniosos, con control sin esfuerzo. Pero Father Goose rompió la ilusión. A los 60 años, Grant se cansó del encanto pulido que lo hizo famoso. Cuando el guión cayó sobre su escritorio, se echó a reír a carcajadas, no por los chistes, sino por lo mucho que se reconoció en el papel de Walter Eklund, un solitario cínico y envejecido que se escondía detrás del sarcasmo y el whisky. Grant dijo más tarde a los reporteros que Walter estaba más cerca de mí de lo que nadie se da cuenta. Improvisó líneas, ajustó gestos y alentó al director a permitirle parecer desaliñado en cámara. Para un actor obsesionado con el control, fue una liberación. Atrás quedaron los smokines, el cabello pulido y las sonrisas coquetas. Aquí estaba un hombre sin afeitar, descalzo, molesto por los niños y el amor por igual. Y Grant lo hizo humano. Al principio, los críticos no sabían qué pensar. Algunos lo llamaron autosabotaje, otros vieron genialidad. Con el tiempo, quedó claro que Father Goose no era Grant abandonando su imagen, sino él finalmente viviendo dentro de ella. El ícono elegante había revelado su papel más verdadero, un hombre que ya no quería serlo. Número 15. El título casi les cuesta una demanda. Suena inocente. Father Goose. Una rima alegre apropiada para una comedia familiar. Pero detrás de ese título alegre acechaba una pesadilla legal que casi detiene la película antes de que se encendieran las cámaras.
Universal Pictures descubrió solo unas semanas antes de la producción que Father Goose ya era el título de una biografía de 1934 sobre la leyenda de la comedia de la era muda, Mack Sennett. Los herederos detrás de ese libro no se divirtieron. Enviaron cartas formales advirtiendo de un conflicto de derechos de autor y amenazaron con acciones legales si el estudio seguía adelante. El pánico se extendió por el equipo de marketing. Se redactaron títulos alternativos como El Patriota Reacio y Perro Guardián de la Isla, pero Cary Grant, según se informa, odió todas las opciones, llamándolas tan divertidas como arena mojada. Él argumentó que la rima era perfecta, ya que desarmaba al público e insinuaba ironía. Los abogados se apresuraron a demostrar que la historia de la nueva película no tenía conexión con la biografía de Sennett. Después de tensas negociaciones, Universal finalmente obtuvo una autorización limitada para mantener el título. Irónicamente, la frase que casi provoca una demanda se convirtió en una piedra angular de la identidad de la película. Una contradicción caprichosa para una comedia de guerra sobre un hombre que quería paz y una copa, no gloria. Desde batallas legales por un título hasta submarinos prestados de otra película, Father Goose demuestra que incluso las comedias más gentiles pueden tener historias salvajes bajo sus aguas tranquilas. Fue la película que permitió a Cary Grant dejar caer su máscara, revelar su humor y entrar silenciosamente en la leyenda. ¿Cuál de estos hechos te sorprendió más? ¿La tragedia oculta, el metraje reciclado o el hombre real detrás del mito? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides suscribirte para más secretos cinematográficos que cambiarán para siempre tu forma de ver Hollywood.